para la Universidad Nacional de Colombia, para la maestría en discapacidad y inclusión social, y por supuesto para el grupo de Antena Juventud y de Antena Juventud y Juventud de Bogotá. Es para nosotros un placer poder estar en este evento, compartir con ustedes y trabajar sobre un tema que realmente no solamente es muy hermoso en términos de desmitificar un poco los procesos de aprendizaje, los procesos de desarrollo, los procesos de perfeccionamiento, de logro, de autonomía, de generación de personas y de individualidades. Vamos a hablar sobre las condiciones en las que los autistas aprenden. Y la pregunta es una motivación a la conversación que ustedes llevarán hoy a cabo a través de la conversación con nuestro invitado Iván Ruiz Acero. Es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis de España y de la Asociación Mundial de Psicoanalistas. Es director de la PADI, Asociación de Madres, Padres y Familiares de Personas con Trastorno de Espectro Autista. Agradezco especialmente también la presencia de Lisbeth, que es la directora de Antena Infancia y Juventud, por toda su disponibilidad de trabajar con nosotros y por toda la posibilidad de compartir en estos espacios. Y igualmente agradecer a Beatriz, que es miembro de la nueva Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, quien también está hoy con nosotros trabajando, compartiendo y conversando. Obviamente tengo que agradecer especialmente a Lilian Caicedo, nuestra profesora, y que ha estado con nosotros haciendo todo este liderazgo de compromiso, de conversaciones, y posibilitándonos el estar hoy con ustedes, tanto aquí como a través de la sala de Zoom que tenemos ahí abierta. Espero que sea un espacio realmente productivo, que ustedes se lo disfruten, que sea también un espacio de emociones y de compartir, que enriquezcan no solamente los saberes, sino también las experiencias y las vivencias. Para ustedes esta es su casa, siempre lo será. Espero que cuenten con ella en el momento que así lo necesiten, y pues yo creo que le dejo el espacio a los que son más relevantes hoy en esta reunión. Los dejo con nuestros invitados y con nuestros oradores. Bien. Sí. Era gente que pensaba que eran 2:30. Bueno. Estamos en el marco de la 9ª Semana del Autismo, y en ese marco solemos hacer con el invitado una conferencia pública en vinculación con la labor de la facultad y de la línea de investigación cuyo grupo de docentes anima permanentemente en la Antena Infancia y Juventud de Bogotá. En esta ocasión, en el marco de la Semana del Autismo, tenemos la conferencia pública que dictará Iván Ruiz, nuestro invitado para la ocasión, el psicoanalista, y quiere intercambiarnos el día de hoy su larga experiencia, su interés sostenido respecto a la clínica del autismo, a los sujetos autistas, y la pregunta tiene mucho que ver con lo que el posgrado le interesa indagar, y es si los autistas aprenden solos. Así que con esa pregunta quiero darle la palabra a Iván para ver los modos diversos en que él la puede responder. Quiero también dar la bienvenida a quienes están online, conectados. Son las personas que trabajan alrededor de una línea de investigación del instituto, que es la línea de investigación La Clínica del Rechazo del Inconsciente. Así que ellos están también tomando esta conferencia como una lección inaugural de inicio de la tercera fase de la investigación. Entonces, la bienvenida a ellos también. Te paso la palabra, Iván, con mi agradecimiento. ¿Quién nos escucha? Ah, está esto. No, está silenciado.
quieres volver a decirlo. No, bueno, muchas gracias. Pregunta si ya están escuchando. A los que están participando, bueno, buenas tardes también para todos. Como dijo Lisbeth, la fase 3 de nuestra línea de investigación se inaugura hoy. Entonces, le damos la palabra a Iván Ruiz, que es nuestro invitado. Gracias. Muchas gracias a la universidad. Sí, por supuesto. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero reiterar el agradecimiento a la Universidad Nacional de Colombia por cedernos este espacio y por dar lugar a... ¿No se oye? No puede ponerle eso. Ay, claro, se me va la voz. Se convierte en tu micrófono. Entonces, ¿ahora quién ha hablado? ¿Quién ha escuchado? ¿Está bien? ¿Escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, que sí. Ah, vale, muy bien. Quería dar las gracias a la universidad por alojar un espacio que es un espacio de investigación. Me incluyo en este trabajo y en este deseo de investigar, en este caso, sobre la cuestión del aprendizaje y el autismo. Quiero dar las gracias también tanto a Lisbeth como a Lilian por haber organizado este espacio dentro del marco de la Semana del Autismo. Vimos enseguida que la cuestión del aprender, de la educación vinculada al autismo, es un tema realmente interesante. Y no es un tema para el que podamos dar respuestas únicas. No podríamos darlas de ninguna manera para los procesos y los modos de aprendizaje de cualquier sujeto, pero menos, creo, para los casos llamados de autismo. Y después diré por qué. En la pregunta que planteamos hay toda una intención. Nosotros pensamos en no presentar esta conferencia con una afirmación, no poder decir los autistas aprenden solos o los autistas no aprenden solos. Planteamos una pregunta. ¿Los autistas aprenden solos? Porque no es evidente ni que lo hagan solos ni que no lo hagan solos. Es cierto que la palabra, el término solos, la soledad del autista, la encontramos de una manera muy presente en muchos casos que llevan este diagnóstico. Es decir, el autismo y la soledad están íntimamente vinculados en muchos casos. Y ya desde el propio término de autismo, de autos, la raíz griega de autismo, ya implica, en su etimología, implica un sí mismo. El autos es el sí mismo, es decir, uno consigo mismo solo. Esto está presente en muchos casos. Vemos los modos de vivir, de habitar los espacios, de vivir con otros en los sujetos llamados autistas, como la soledad, la búsqueda de la soledad, una búsqueda muchas veces desesperada por mantenerse solos, es algo que llama la atención desde un primer momento. De hecho, si exploramos diversos testimonios de sujetos autistas, adultos, que han accedido a la escritura o que han accedido a la esfera pública para hablar de su vivencia del autismo, lo que encontramos en cada uno de ellos es una dimensión propia de la soledad. Y de hecho es algo que está descrito, ya estaba descrito en el momento en que Leo Kanner se apropió de este significante, de este término, del término de autismo, que tomó, digamos, de los intercambios entre Sigmund Freud y Eugen Bleuler. Lo que le interesó justamente son dos cuestiones que podía él, Kanner, generalizar a todos y cada uno de los casos de autismo. Por un lado, lo que él llamó the sameness en inglés, es decir, una necesidad de encontrar siempre lo mismo en el mismo lugar y de manera repetida. Y un segundo rasgo que él destacó de los casos que estudió, y es esta búsqueda desesperada de la soledad, de mantenerse por fuera del vínculo, del intercambio con los otros.
Pero lo que es interesante es después ver cómo algunos casos de sujetos autistas adultos que han escrito o han testimoniado de su experiencia matizan este rasgo que Kanner situaba en los casos que estudió. Y, por ejemplo, podemos encontrar en algunos textos escritos por Donna Williams, esta mujer autista que ha tomado un relieve en los últimos años muy importante, hasta el punto de que es una mujer que se dedica a hacer conferencias con sus condiciones y en marcos que ella escoge especialmente, pero ella lo que explica de una manera muy interesante es que ella matiza la cuestión de la soledad y ella no dice exactamente que busque constantemente ni que lo buscara en la primera infancia una soledad radical. Ella lo que planteaba es que necesitaba una soledad desde la que poder entender cómo se hace para dirigirse al otro. Y ella testimonia de esta cuestión de una manera, me parece muy fuerte. Hay que leer sus textos, porque ella dice que su experiencia de vivir con otros planteaba una doble lucha. Una lucha doble simultánea. Por un lado, cómo entrar en el mundo del otro, cómo acceder al otro, y por el otro lado, cómo mantenerse afuera. Me parece dicho de una manera magistral para lo que es la gran lucha diría que para cualquier ser humano, cómo se hace para entrar, acceder al otro, pero a la vez para mantener un espacio en el que el otro no entre y donde pueda preservarse eso como un espacio íntimo, propio. Bien, el autista se encuentra con esa lucha, como decía Donna Williams, y es algo que me parece que es interesante para nosotros para pensar la cuestión de la soledad, porque no es una soledad radical, es la soledad necesaria para que se puedan producir otras cosas, por ejemplo, el aprendizaje. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa aprender? Y aquí podríamos conversar sobre ello y entenderíamos esta cuestión del aprender de muchas maneras. De hecho, hay muchas disciplinas propias de las ciencias humanas, incluso ahora de las ciencias cognitivas, que han entrado a intentar responder esta pregunta. ¿Qué significa aprender? ¿Qué se pone en marcha para un sujeto en el momento de lo que llamamos el aprendizaje? O por extensión, la educación. Para el psicoanálisis, ya desde Freud, hay un intento de responder a esta pregunta. Y es por eso que los psicoanalistas tenemos un trabajo muy importante a hacer al lado de los maestros, de los educadores, de los pedagogos, porque con lo que se encuentran todos aquellos profesionales que trabajan en el campo de la educación, y lo recordaba Lisbeth ayer, con lo que se encuentran es con un imposible, y es el imposible de educar. Pero es interesante observar que el imposible de educar no excluye la posibilidad de aprender para un sujeto. Es decir, que el ser humano aprende a pesar de que educar es imposible. Para el psicoanálisis, entonces, podría decirles que ya desde Freud hay una cuestión que resulta esencial, que está en el fundamento de lo que significa aprender. Y es que aprender no se produce si al sujeto no le falta algo. Es decir, que el aprendizaje implica de entrada una incorporación en la vida íntima del sujeto de algo que no estaba dado de entrada. Y es algo que proviene del otro. Con lo cual ya tenemos aquí una primera problematización de lo que significa aprender y una problematización de lo que sería afirmar que el ser humano aprende solo. Porque no hay aprendizaje que no sea tomando algo del otro e incorporándolo en la vida íntima del sujeto. ¿Qué es esta falta a la que en realidad Freud ya se refería? Hay una viñeta que
algunos de ustedes conocerán y que si no la conocen se lo recomiendo leerla en los propios términos de Freud, en la propia observación que Freud hizo, y es la observación sobre uno de los nietos de Freud. Él no lo dice en su texto, pero se sabe que era uno de los nietos. Esto está descrito en el texto Más allá del principio del placer, un texto sumamente interesante de Freud, donde en un momento hay 2 páginas dedicadas a esta observación. Freud observa, en este niñito de 1 año y pocos meses, algo que le parece curioso, y es una actividad repetida que este niño hace cuando la madre se marcha, cuando la madre sale de la habitación en la que el niño está en su cuna, en su espacio. Freud observa que cuando la madre se va, este niño, en vez de llorar, en vez de patalear, en vez de decir mamá, porque es un niño, dice Freud, que todavía no tiene palabras como tal, en vez de todo esto, lo que hace es tomar un carretel, es decir, una pieza a la que hay atada un trozo de cuerda, lanzarla, hacerla desaparecer debajo de un mueble, para después recuperarla y expresar su júbilo. Es decir, que lo que Freud le interesa, lo que Freud le impresionó es cómo puede ser que un niño que sabe quién es su madre, que necesita a la madre al lado, cuando la madre se marcha, no exprese eso directamente al culpable de la situación penosa, como dice él, en la que el niño se encuentra. Y lo que hace es sustituir esa demanda hacia el otro, ese pedido de que la madre continúe allí, lo que hace es sustituir eso por un juego. Un juego del que dice Freud, ese niño tiene el dominio. Es decir, lo que dice Freud es, seguramente, lo que está en juego aquí es que la imposibilidad para este niño de controlar las ausencias y las presencias de la madre se pueda, de algún modo, sustituir por una actividad lúdica de la que extrae un placer y en la que él tiene el control absoluto. Él decide cuándo hace desaparecer el objeto y cuándo lo hace reaparecer. Es muy interesante esta observación de Freud porque, además, Freud señala que es un niño que está en una edad en la que corre el riesgo de quedar fuera de lo que se espera, del desarrollo que se espera a esa edad. Es muy interesante esta observación porque le parece a Freud que ahí hay algo que hay que atender, que hay que estar pendiente de qué es lo que pase. Por eso le llamó la atención. Creo que es algo que para los que trabajan, ustedes o los que trabajamos con niños muy pequeños, esta cuestión de cómo se subjetiva aquello que falta, es muy importante tenerlo en cuenta, estar pendientes, porque es uno de los registros que podemos tener de las dificultades que pueden aparecer en el crecimiento de un niño o de una niña a esta edad. Lo que se produce para Freud en este momento podemos traducirlo de esta manera. Es la subjetivación, la elaboración, el tratamiento de la desaparición del ser primordial, de la figura principal para este niño. Y él lo hace por medio de un juego, dice Freud, de una actividad lúdica, de la que extrae un placer, una satisfacción. Él lo observa cuando el niño recupera este carretel y entonces se pone contento. Y además lo que observa es que este niño acompaña esta actividad de hacer desaparecer el objeto y hacerlo reaparecer con 2 sonidos. Cuando desaparece el objeto, el niño dice «oh», y cuando lo hace aparecer, el niño dice «ah». Freud interpreta, quizás por su placer por la interpretación, pero interpreta algo que no parece descabellado, porque él dice, cuando dice «oh», ese niño dice «fort», que es la palabra en alemán para referirse allí, y cuando el niño dice «ah», está diciendo «da», que significa en alemán «aquí». Es muy interesante esta observación y creo que nos permite entrar en lo que observamos en el campo del autismo, en relación al aprender, en concreto al aprender a hablar. Pero querría simplemente insistir en estas 2 cuestiones que para el psicoanálisis están situadas de entrada en lo que significa aprender para cualquier
ser humano. Por un lado, el tratamiento, la elaboración de lo que significa que algo falte, que algo no esté permanentemente en la experiencia del bebé. Esto es algo por lo que todos los bebés deben pasar, que las cosas desaparecen, no están, y por tanto hay que hacer algo con eso. Y la segunda cuestión, que creo que ya está en la observación de Freud, y es que este trabajo de elaboración subjetiva de lo que falta, para que sea un aprendizaje verdadero, tiene que estar acompañado por la satisfacción. No se aprende sin satisfacción. Es por eso que cuando recibimos en las escuelas, en las consultas, en los lugares de tratamiento, recibimos niños con un grado alto de sufrimiento, lo que es seguro es que lo que vamos a encontrar es que eso está repercutiendo directamente en sus aprendizajes, porque no se puede aprender con angustia. La angustia lo que hace es buscar los modos de protección, de asegurarse un espacio donde no haya, donde no se produzca esa angustia. Y el aprendizaje queda absolutamente relegado al último término. Entonces, lo vimos el otro día con algunas maestras, como en cada uno de los casos de alumnos de ellas, el aprendizaje no se había podido producir hasta que el niño no pudo estar tranquilo y sentarse en la silla, estar con los otros, escuchar a la maestra. Entonces, aprender para el psicoanálisis, ya desde Freud, es por un lado subjetivar la falta, lo que falta, y por el otro obtener de esa actividad una satisfacción. En el campo del autismo, ¿qué sucede con la cuestión del aprendizaje cuando el autista no puede soportar que algo falte? Es esta búsqueda de lo mismo en el mismo lugar. Y cuando no puede obtener de su actividad que debería ser de aprendizaje, no puede obtener una satisfacción. Porque de lo que se ocupa es de salir corriendo al patio, de hacer sus recorridos, sus circuitos dentro del aula, de ir a buscar los objetos los que le interesa hacer girar, pero todo esto por fuera de las indicaciones de la maestra y del vínculo con sus compañeritos. Tenemos la suerte, los psicoanalistas que nos orientamos en la enseñanza, en el psicoanálisis de Jacques Lacan, y es la observación que Lacan hace sobre lo que significa aprender a hablar. Es decir, que la palabra, que el lenguaje advenga en la vida de un sujeto, de un ser humano. Eso no es evidente. Ustedes estarán de acuerdo en que el ser humano está todo previsto a nivel orgánico para que un día hable, articule las palabras, se comunica con nosotros, pero que eso esté en condiciones de darse no significa que eso vaya a darse como tal. Y es lo que vemos justamente en los sujetos llamados autistas. Eso que estaba preparado, que estaban todas las condiciones dadas, no se produce. ¿Por qué? Porque para aprender a hablar, para empezar a hablar, el ser humano tiene que pasar por una serie de procesos psíquicos altamente complejos e invisibles, a los que nosotros asistimos sin saber cómo se producen. Ustedes estarán de acuerdo en esta frase que me imagino que se dice en Colombia, como se dice en España, como se dice en otros lugares, en otros idiomas. Cuando nos referimos a los niños, decimos, los niños crecen solos. Y es verdad, los niños en general crecen solos. Incluso yo creo que los padres muchas veces y las madres tienen la idea de que ellos han hecho mucho más de lo que en realidad han hecho para que ese niño haya crecido y haya llegado al punto al que ha llegado. Por supuesto que los padres son fundamentales en todo esto, y las maestras y las escuelas, pero no es tanto como uno se cree. Los niños crecen, el empuje a la vida, el empuje al otro, está ya en el propio ser humano. Entonces, ¿qué sucede cuando la palabra no adviene? Cuando el lenguaje no aparece. Lacan decía que hay un paso necesario, fundamental, que debe producirse en este proceso, en el momento en todo el proceso para hablar.
y es que se produzca una pérdida que va a ser una pérdida irremisible, fundamental, que es la pérdida que se produce del campo del uso de la sonoridad, de la lengua, de la voz escuchada por el niño y de la voz escuchada a sí mismo por el infant, por el bebé. Un paso de eso a lo que es incorporar la palabra que siempre es del otro. Siento decirles que las palabras que ustedes usan no son suyas, son del otro. Y es así, hablamos con las palabras del otro. Fueron prestadas, las tomamos prestadas, las hicimos nuestras, las habitamos, las incorporamos y las hicimos una parte muy importante de nuestro diccionario personal, pero continúan siendo del otro. Y eso es fundamental y eso es a lo que un autista puede oponerse de manera frontal. Ceder la satisfacción que le produce escucharse a sí mismo, escuchar los sonidos, los laleos, los caqueos, como se dice, que produce él, con su cuerpo, con su boca, con su lengua, con sus labios, con su garganta. Ceder eso en favor de una sonoridad formateada por la lengua ambiente y hecha de palabras que son las palabras que usa el otro. Ese paso, decía Lacan, es un paso que puede ser altamente problemático y difícil. Encontramos entonces ahí una dificultad muy importante. Por un lado, para ceder a algo, salir del autismo para dirigirse al otro, y por otro lado encontramos justamente que en ese proceso el autista no puede encontrar una nueva satisfacción, que sería la satisfacción que encontramos en el común de los niños y las niñas cuando empiezan a hablar, el poder que es para ellos decir. Yo diría que hay dos momentos muy importantes en el crecimiento de un niño o una niña. Es el momento en que se pone de pie, se sostiene en pie, se mira al espejo y se reconoce como alguien que forma parte de la comunidad humana. Este es un primer momento muy importante, pero hay un segundo que es fundamental, que es cuando un niño o una niña empiezan a decir las primeras palabras. De entrada, eso les da un poder absolutamente excepcional porque, por ejemplo, pueden parar al otro. Por eso es tan importante que un niño empiece a decir la palabra no. Es casi tan importante como que diga su nombre, porque decir no es una de las mejores maneras para parar al otro y decirle, vale, ya he entendido que tengo que lavarme los dientes, que tengo que comer, que tengo que ir a dormir, pero no, ahora no, o de esta manera no. Esto es fundamental. Y vemos, los que trabajan con niños creo que lo pueden decir, cómo ese momento mágico del advenimiento de la palabra no pone las cosas muy difíciles a los padres, porque ya no les funcionan las estrategias de engaños con la piruleta, con el caramelo, con no sé qué. No, el niño dice no, y entonces, ante la palabra no, los padres no tienen ya el campo, el margen de intervención que tenían antes. Pero querría simplemente insistir, para no alargarme mucho más, en la cuestión del hablar, porque está ahí, para mí, está ahí el fundamento de lo que significa aprender en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque aprender a hablar es el momento más importante en el que debe producirse esto, debe producirse la incorporación de algo que viene del otro en la vida íntima del sujeto, para trastocarlo todo, para ponerlo todo ¿cómo se dice en español? Patas arriba, exactamente. Cuando aparece el lenguaje, todo cambia. ¿Qué es lo que vemos en algunos niños, niñas con autismo? Cuando debuta el autismo, que por cierto acostumbra a ser en una edad para la cual no hay demasiadas divergencias profesionales, eso sucede entre los 8 meses, año y medio, 2 años, en eso no hay una divergencia, digamos, entre
entre las corrientes psicológicas, pedagógicas, pero quizás en lo que los psicoanalistas ponemos el acento es que no es porque sí que sea en ese periodo. Ese periodo, entre los 8 meses y el año y medio más o menos, es el momento en el que tienen que producirse justamente estos dos procesos que he señalado. Por un lado, la adquisición de la marcha propia y el reconocimiento en el espejo, es decir, el advenimiento de lo que va a ser la identidad, la idea de que uno es idéntico a sí mismo, una idea falsa, pero necesaria para vivir. La de creer que uno es igual siempre, aquí, cuando salgamos fuera, cuando vayamos a pasear, cuando volvamos a casa, es un espejismo, es el espejismo del yo, pero es necesario que eso suceda así y sucede, se inicia en este momento los pocos meses de vida, con lo que Jacques Lacan le llamó el estadio del espejo. Y esto es simultáneo al advenimiento de las primeras palabras. Eso me parece esencial. No son procesos que estén que sean absolutamente independientes. El advenimiento de la identidad, de la idea del yo, viene de la mano de la aparición de las primeras palabras. Por ejemplo, el nombre y, por ejemplo, la posibilidad de decir yo. ¿Cómo se aprende? Si hay alguien que aquí lo sepa, por favor, debe decírnoslo porque es muy importante. ¿Cómo se aprende a decir yo? A ver, a decir yo creyéndose que uno es yo. Porque lo que vemos en niños con autismo es que pueden reconocerse por su nombre, pueden referirse a ellos mismos por su nombre, es decir, Marcos quiere ir al patio, son ellos, es él que quiere ir al patio, pero no es desde el yo, sino desde el Marcos, desde su nombre. Pueden hablar en tercera persona, tiene hambre, para referirse a que tienen hambre. Todo esto sí, pero la cuestión es, ¿qué pasa para que un sujeto pueda decir, yo quiero ir al parque? Se puede intentar de muchas maneras y seguramente algunos de ustedes que trabajan con niños pequeños lo habrán probado. Cuando Marcos dice, Marcos quiere ir al parque, uno le dice, no, tú tienes que decir, quiero ir al parque. Y él dice, tú tienes que decir, quiero ir al parque. Y uno le dice, no, tú no, yo quiero ir al parque. Y ellos le dicen, yo quiero ir al parque, pero refiriendo, es decir, el yo nos introduce en el malentendido más absoluto. ¿Por qué? Porque el yo, la palabra yo es la palabra que puede ser usada por cualquier ser humano que se considere formando parte de la comunidad humana. Marcos pueden haber unos cuantos, se puede escoger un nombre menos usado, pero yo, desde la palabra yo, puede hablar cualquiera. Entonces, esto que tiene su parte cómica, es dramático para algunos sujetos con autismo acceder a poderse decir yo. ¿Qué significa eso? Significa que para poder llegar a ese punto, un autista debe haber pasado por una serie de procesos mucho más complejos que cualquier otro niño o cualquier otra niña, en los que está de manera muy presente esta percepción o esta asunción de la falta. Porque decía Lacan, para decirse yo uno mismo, hay dos cuestiones que están en juego. La primera es una ganancia, y es que uno, además de decirse Marcos, entra a formar parte de, digamos, en el lugar simbólico del otro. Tiene un nombre y, por tanto, está inscrito. La importancia de la inscripción simbólica. Pero decía Lacan, a la vez hay otro proceso que es un proceso de pérdida, que es la pérdida de toda singularidad posible. Es decir, en el momento de decirse yo, uno pierde toda singularidad posible. Y eso nos hace entrar en un terreno muy complicado para el ser humano, que es
cómo uno se siente formando parte del otro, del colectivo, del grupo, pero a la vez sin perder la propia singularidad, ¿no? Hay una cuestión para terminar, antes de hablarles de un caso muy, muy interesante de mi propia práctica, que es cómo esta cuestión del aprender aquello que no se sabe es lo que en las escuelas, para los niños con autismo, puede ser realmente una dificultad mayor. No sé si ustedes conocen un texto de Marguerite Duras, la escritora francesa, que escribió sobre una niña que decía que a ella no le gustaba ir a la escuela porque en la escuela le enseñaban cosas que ella no sabía. Y me parece una perla esto, porque es exactamente eso. En el autismo, lo que encontramos muchas veces es que la reticencia mayor del niño autista es ir a un lugar donde el adulto va a insistir, va a poner el acento en lo que él no sabe. Y eso lo confronta muchas veces a una angustia terrible. Para un autista, no saber algo puede ser la desaparición de la idea de existir. Porque para el autismo no está la idea de la completud y la parte. El todo ocupa todo el lugar. Y que uno no sepa algo no es apuntar a una parte de uno, a eso que uno no sabe. Eso se refiere al ser total, a la propia existencia. Es decir, que un niño que se encuentra con que no sabe puede tener la idea de que desaparece en ese momento, no es nadie. Y por eso es muy importante en las escuelas captar esto en los alumnos para poder ser delicados a la hora de querer enseñarles algo, señalarles lo que no han hecho bien, por ejemplo, lo que deberían aprender o lo que deberían repasar, porque una falta referida al sujeto puede ocupar todo el lugar y perder la idea de ser alguien para el otro. Hay muchas maneras de afrontar esto en la escuela y seguramente los presentes aquí que trabajen en el ámbito educativo se habrán encontrado con la necesidad de inventar cosas para favorecer el aprendizaje de un niño con autismo en la escuela. Hay una viñeta que a mí me enseñó mucho en una reunión que hice con una escuela de un niño con un diagnóstico de autismo, pero era un niño, podía aprender, a él le interesaban muchas cosas y todo lo que se hacía en la escuela era alrededor de lo que a él le interesaba, justamente para paliar un poco esta cuestión de lo que a él le falta aprender. Entonces, a partir de lo que él sabía, él podía incorporar cuestiones nuevas, siempre referidas a lo que él ya sabía. Esto en la escuela las maestras lo habían captado muy bien, no es para esto, para lo que me requerían en aquel momento. Lo que no sabían qué hacer era cómo hacer en el aula, en el salón, se dice aquí, ¿no? Cómo hacer en el salón para cuando él no le interesaban exactamente las cosas que se estaban haciendo, cómo podían hacer para que se mantuviera sentado en la silla. Se movía mucho, se levantaba, quería salir. Se pueden imaginar ustedes esta situación cuando un niño con autismo no quiere algo y no solamente no lo dice o no puede decirlo, sino que lo actúa. Y entonces, cuando estuve en el salón, vi que había un espejo, estaba en un lado apartado en una pared apartada del aula, pero que cerca de este espejo había una mesa, una mesita. Les pregunté por esa mesa, era una mesa que no se utilizaba, que a veces era para algún niño que necesitaba ir a trabajar solo, y se sentaba allí. Entonces les propuse que probasen sentar a este niño junto con otros compañeritos en esta mesa, pero él sentado frente al espejo. Es decir, que cuando él levantase su mirada de la actividad, del papel, ¿no?, de la ficha,
porque no le interesaba, porque no quería continuarlo, se encontrase su imagen en el espejo. Bueno, esto fue una cuestión que a mí se me ocurrió en la conversación con las maestras de qué es lo que le interesaba, qué no. Él conocía todas las fotos de los compañeritos, los nombres, los colgaba en los paneles en las paredes, y se me ocurrió que la cuestión de la imagen para este niño podía ser importante, y esto tuvo un efecto decisivo. Algo de la imagen para este niño desaparecía, es decir, la idea de sí mismo desaparecía en el momento en el que él se encontraba con algo que apuntaba a su falta, es decir, que no sabía cómo hacer o que no le interesaba. ¿Se reflejaba en el espejo? Sí. El espejo estaba en la pared frente a él, a esta mesita. Sí. Era una mesita redonda con varias sillas, y les propuse que lo sentaran aquí, enfrente al espejo. Entonces él, cuando hacían las actividades y se cansaba, se aburría, se iba a levantar, veía su imagen en el espejo. Y eso durante todo un tiempo sirvió para mantenerlo allí. Es decir, es muy impresionante cómo una palabra, o en este caso la imagen propia, puede tener un efecto decisivo sobre el cuerpo del niño, sobre la conducta, como se diría desde otros lugares, sobre el cuerpo de un niño, para detenerlo, para que él mismo acepte esa propia detención del cuerpo. Bien, para terminar, y después podemos tomar comentarios o preguntas de la sala. Les voy a hablar brevemente, porque es el caso de un chico con el que llevo trabajando, diría que 12 años. Lo recibí por primera vez con 2 años de edad. Era un niño que estaba en el primer encuentro con los padres y con él. Él se sentó en el suelo, no miraba, no tenía lenguaje. No había nada que lo interesase, no se dirigía al otro, es decir, en una situación de un niño, digamos, con un autismo claro. Hubo un momento en esa primera entrevista que, después de las preguntas a los padres que creían que le interesaba, que se me ocurrió poner en el ordenador un video de Walt Disney, quizás lo conocen ustedes, Los 3 cerditos y el lobo, y que tiene una música muy, muy interesante y tocada con orquestas, como hacía las músicas para las películas Walt Disney. Y en ese momento él levantó la cabeza y miró, y se interesó. Eso me pareció que era algo sumamente importante, esta cosa tan sencilla en su autismo, un niño que algo que pasa por fuera levanta la mirada y se interesa. Empezamos a trabajar con ese video, sesión tras sesión, semanas, meses, años de trabajo con un único vídeo. Les podría explicar lo que pasa en este vídeo, dónde va el cerdito mayor, el mediano, cómo construye la casa, les podría cantar la melodía. Fue un trabajo realmente en el que él y yo, Alex y yo, estuvimos desmenuzando todos los elementos de este vídeo. El primer elemento en el que estuvimos trabajando fue la música. Él escuchaba la música de este vídeo de una manera que a mí me dio la idea de que era y es un chico, ahora tiene 14 años, no, tiene 15 años creo, es un chico con un oído polifónico. Es decir, él escuchaba la música él escuchaba los instrumentos de la orquesta por separado. Y eso era claro porque él a veces seguía la línea de los violines, a veces seguía la línea de las trompetas, a veces seguía la línea de la percusión. Y entonces estuvimos desmenuzando la música de este vídeo. Después hubo un momento en el que se produjo un viraje. Y fue a partir del momento en el que yo detuve este vídeo
cada vez que lo veíamos, en el momento en el que aparece la imagen, el sobretitulado, en 3 ocasiones. Una dice papá, otra dice mamá y otra dice hermanos. Cuando dice papá, cuando dice mamá y cuando dice hermanos, es cuando en la escena hay en la casa de uno de los cerditos, hay un cuadro con unos salchichones y embutido, y entonces en el cuadro dice papá, ¿no? Y entonces el subtitulado es papá. Entonces cada vez que llegaba este momento, yo detenía el vídeo. Y él miraba la pantalla y empezó a interesarse por el dibujo, la palabra, por la grafía de la palabra. Después por mamá, después por hermanos, y eso inició un interés años después en los alfabetos. En este momento Alex conoce, yo diría que unos 14 o 15 alfabetos, sabe todas las letras del español, del francés, en ruso, en polaco, en árabe, en hebreo, conoce todas las letras de todos estos alfabetos. Y él hace vídeos con el alfabeto en orden, después primero el hebreo, después el español, y a veces mezcla palabras, y le gusta escuchar el sonido en Google de cada una de estas letras, consonantes o vocales, y reproducirlas. Pero hubo algo todavía más interesante que sucedió, yo diría que un tercer momento de este trabajo con Alex, y fue el momento en el que empezó a imitar los gestos y los movimientos de los cerditos en este vídeo. Entonces, a él le gustaba hacer los mismos gestos, cómo se horrorizaban cuando aparece el lobo, cómo iban tocando el violín, cómo saltaban, hasta el punto de que fue un niño que en un momento dado era claro que había un reconocimiento de su imagen en el espejo y adivino el lenguaje. En estos momentos es un chico es un chico que está escolarizado en una escuela ordinaria, tiene algunos apoyos, pero no tiene, digamos, ninguna adaptación curricular, es decir, que él sigue los currículums de las diferentes asignaturas, y es un niño que habla cuando le interesa, no es la palabra al servicio de la comunicación lo que más le interesa, pero tampoco no está excluido eso. Lo que más le interesa en estos momentos es la grafía, el diseño de la letra. Es un chico que tiene todas las condiciones para ser un gran diseñador, porque tiene la pregnancia de la imagen, el interés por la letra y por el volumen de la letra, por el cuerpo de la letra, y además una paciencia extraordinaria para hacer unos diseños. Él hace, no sé si ustedes lo habrán visto alguna vez, figuras, por ejemplo, o frases que se hacen con plastilina o con diferentes objetos, se hace en 3 dimensiones, de tal manera que cuando uno se coloca en el ángulo correcto, se produce este efecto de anamorfosis, que es que las diferentes piezas que están puestas ahí en diferentes niveles de profundidad, desde el punto exacto se ve la construcción de algo, una frase, una palabra, un objeto, pero si uno se sale de este lugar, lo que se ven son elementos que parecen puestos a estar ahí aleatoriamente. Entonces, es un caso que para mí, para terminar, he aprendido mucho con este chico, porque es un sujeto que demuestra que en el autismo se aprende solo, pero no sin el otro. Y esta tensión que hay entre la necesidad, la importancia de que los propios procesos de aprendizaje y de investigación que tiene el sujeto autista desde muy pronto, desde los primeros años de vida, no sean cortocircuitados por el ideal o por las ideas que el adulto
puede tener de lo que debe ser el proceso de aprendizaje para ese sujeto. Y es una tensión muy difícil de conseguir y que conviene explorar en cada uno de los casos. ¿Cuál es la soledad necesaria para un sujeto con autismo? Y de qué modo ese sujeto deja lugar al otro para no aprender del todo solo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Iván. Realmente nos abres una cantidad de temas para pensar y para abordar este tema tan apasionante de los niños y que le da todo un sentido a tu charla. Bueno, ahorita vamos a abrir entonces a dar la palabra, a abrir la conversación. Las personas que están conectadas, les pedimos que nos escriban si tienen preguntas y el resto vamos a dar la palabra aquí en la sala. Empiezo con una, pero se pueden recoger varias. Ajá. Hace un tiempo, podríamos decir una década, algo más, la inquietud y la preocupación provenían de las escuelas primarias, secundarias, respecto a la llegada a esas escuelas ordinarias de los niños, de los pequeños, y apoyados después por la ley promulgada en la mayoría de países sobre la educación inclusiva. Ha habido un desplazamiento marcado, al menos en Colombia, respecto a que esa inquietud proviene ahora en más de las universidades. Es decir, los pequeños crecen. Y varios de ellos llegan a tocar las puertas de la universidad. Ese despertar sin mayor preparación de las universidades han llevado a constituir un cierto coro, sino de lamento, de impotencia y de búsqueda de ver de qué manera desalojar el problema. Entre esas, somos consultados algunos. Hay una carta que se tiene a mano, que viene también del ámbito de la educación, y es la flexibilización curricular, cuestión que la universidad no estaba preparada para formalizar tal carta educativa. Y se encuentran, además de ser enviados algunos sujetos autistas a los psicólogos de planta, se encuentran con cómo es una flexibilización curricular en la universidad. Es verdad que hay universidades que han avanzado un poco al respecto. La Nacional tiene una unidad de investigación relativa a esto, pero quisiera saber si has tenido experiencia en este punto, si has escuchado estos lamentos y si has encontrado algunas vías que hayan aparecido como solución. ¿Podemos recoger otras o si quieres? Sí, vale. Sí, quería ver. Mirar los chats. Bien, mientras piensan sus intervenciones que están esperadas desde aquí, es muy interesante esta cuestión, Lisbeth, porque es verdad, no lo había pensado, pero la oferta genera la demanda. Y en el momento en el que la educación se convierte en un derecho universal y se le ofrece a todo sujeto ser educado, entonces eso genera después la demanda de continuar la educación más allá del obligatorio, más allá del periodo obligatorio. Y es verdad, lo que dices, las universidades en este momento no están todavía en condiciones de responder a los procesos de aprendizaje absolutamente singulares que plantea el sujeto llamado autista. En realidad, yo diría que lo que plantea un sujeto autista con este diagnóstico es lo que significa el aprender para cada uno, para cada ser humano. Pero como vemos en muchas cuestiones, no sé si creo que era Vilma Kokot que lo decía, ¿no?
una colega en Madrid, decía, el autismo es como poner una lupa sobre lo humano, una lupa en las diferentes manifestaciones humanas, ponerle una lupa, ¿no? En este caso es lo mismo. Lo podríamos decir de la estereotipia. ¿La estereotipia es algo reservado para los autistas? No, para nada. La estereotipia es un tratamiento del cuerpo que lo podemos percibir, encontrar en cada uno de nosotros. Pero en el autista eso está elevado a la enésima potencia. En la cuestión del aprendizaje también, los procesos de aprendizaje cada vez más, las escuelas, las universidades entienden que va a ser necesaria una flexibilización de los currículums y de los procesos de evaluación, ¿no? De los aprendizajes. Pero en realidad quienes más nos van a enseñar sobre eso son los sujetos diagnosticados con autismo, porque ellos no es que hayan podido, es que no han tenido otra opción que la de encontrar, preservar y sostener su propio modo de aprendizaje, ¿no? Hasta ahora las experiencias son experiencias absolutamente negativas. Hay en el caso de un paciente, un chico que ahora tiene 30 años, con unas dotes muy especiales para las matemáticas. Él se encaminó a la arquitectura, empezó la carrera de arquitectura y con un interés muy particular en la topología de los espacios. Además, él me enseñaba hace años, dibujaba planos, ¿no? Se dice así aquí, de los lugares donde él vivía, donde tenía la consulta su psicoanalista, donde estaba no sé quién. Él hacía los planos a escala 1/10.000, no me acuerdo bien, con una precisión, una paciencia, realmente era impresionante. Y él me decía, cuando hablaba del plano de su lugar donde él vivía, que ese espacio que yo veía en ese plano ahí, ese espacio era como su estómago. Ahí no había nada. Es decir, que él estudiaba la topología de los espacios en correspondencia con la inquietud sobre el propio cuerpo, sobre qué era ese cuerpo que él tenía, que manifestaba hambre, que manifestaba calor, que manifestaba excitación cuando él veía los pies de las chicas en verano, etcétera, etcétera. Pero él había encontrado la cuestión de la arquitectura y de la topología realmente como un tratamiento, y a partir del cual los aprendizajes podrían haber llegado muy lejos. Él no pudo sostener la asistencia a la universidad, todo se hacía muy complicado, la presencia de los otros, el trato de los otros hacia él él decía que era vejatorio. No le ofrecieron sistemas de evaluación de sus aprendizajes, de sus estudios. Finalmente tuvo que abandonar la arquitectura, pero pudo entrar en un programa de la municipalidad, del ayuntamiento local, para trabajar al lado del topógrafo municipal. Y él estuvo un tiempo trabajando allí. Había un vínculo muy importante con este funcionario, porque era un vínculo que giraba alrededor de los mapas, de los planos, de todas estas cuestiones técnicas, pero todo se fue al traste por la intervención de otro técnico del equipo municipal, y tampoco eso se pudo sostener. Es un chico, un hombre de 30 y pico de años, encerrado en casa. Y todo un trabajo que estamos haciendo desde la institución que dirijo para poder vincularlo a una institución y ver si se puede hacer algo más con esta cuestión de la arquitectura. Pero es algo que él había encontrado y que ahora solamente mantiene la actividad de ocuparse de su cuerpo, de hacer gimnasia, no beber bebidas azucaradas, etc. Y los planos de la zona en la que yo le recibo. Pero ahí se ve muy bien esta cuestión que tú decías. Las universidades
Es decir, todo el campo de la enseñanza no obligatoria tiene mucho trabajo por hacer para poder alojar la singularidad de cómo un sujeto aprende, que puede poner en cuestión todo el sistema de aprendizaje previsto. Bueno, si te parece, vamos a leer dos preguntas. Hay varias preguntas acá. Creo que Marlon va a preguntar también. Vamos a leer estas, vamos a leer dos y después Marlon. Entonces hay una de Fran Loreto, Ahí también. que dice, bueno. Dice Fran Loreto, según lo que entendí, el niño pudo adquirir el lenguaje en tanto hubo una identificación a su imagen. En tanto hubo una pérdida, al identificarse al yo, ¿por qué se pierde? Esa sería la de Fran Loreto. Después viene otra de Audrey Suárez, que dice, gracias por la presentación muy valiosa para ubicar esos aspectos de la psicología humana planteados como una relación al aprendizaje. Una pregunta que puedes comentar sobre ¿qué puedes comentar sobre esos casos de los niños en espera? ¿O cómo pensar esos casos donde las neurociencias hablan del espectro autista? Bueno, si quieres tomamos esas dos y alguna de las salas. Sí. Está Marlon, después está Carlos y después, bueno, hay muchas manos levantadas. Creo que, vamos, bueno, estuvo ya y después seguimos con los demás. Entonces, ¿Tienen micro? Marlon, es mejor que vengan acá para que queden grabadas las preguntas, ¿no? Bueno, bueno, obviamente sigo pensando la pregunta si los autistas aprenden solos. Puede sonar que vengo del futuro, pero no vengo del futuro en el sentido en que ahorita en agosto 30 se termina una investigación alrededor de autistas en la universidad, en el que soy el investigador principal. Y entonces tengo unas ciertas hipótesis ya. Entonces voy a decir una y me interesa que me digas algo alrededor de esa hipótesis. Porque yo no sé si la pregunta habría que responderla pensando en el autista o en el entorno, en el siguiente sentido. Yo no sé si, yo no creo que ellos o alguien pueda aprender solo. Lo que pasa con ellos es que suelen no encontrar con quién aprender. Y eso ya es muy distinto. Sí, es decir, esta investigación que fue escuchar a autistas universitarios a que me contaran cómo les fue en la universidad, de lo que hablan no es precisamente de que aprendan solos, sino que al momento de ir a la universidad no encuentran con quién. Les dificulta encontrar con quién, porque tengo historias de gente que sí encuentra con quién, ¿sí? De hecho, uno de los entrevistados fue de Guatemala, de aquí en Bogotá, de Medellín, de Chile. Bueno, incluso tuvo que ser de otros países porque, digamos, fue difícil encontrar solo en Medellín. Fue difícil. Pero bueno, lanzo esa hipótesis que es una perspectiva no pensando en el autista, en la estructura del autista, sino en el entorno. Lo que pasa es que no encuentran con quién, ¿sí? Porque cuando encuentran con quién, por Dios, aprenden montones. Yo creo que eres tú, Marlon, que deberías haber hecho esta conferencia. Porque, no, lo digo de verdad, porque es la cuestión central. Es decir, la pregunta, ¿los autistas aprenden solos? En realidad es la pregunta, ¿con qué otro? Insisto, ¿con qué otro? ¿Con qué otro? Porque el otro que vaya a acompañar al sujeto autista en su propio proceso de investigación, primero tiene que entender, tiene que aceptar que el proceso de investigación del aprendizaje es propio. Es
Es decir, esto Di Cecco y Virginio Bayo, dos colegas excelentes en Italia que han trabajado todas estas cuestiones, en fin, que son maestros para muchos de nosotros. Di Cecco lo decía de una manera muy clara. Era Virginio Bayo quien hablaba de esto, cuando decía, el autista cuando llega a la institución ya está al trabajo, ya viene trabajando. Es decir, que no se puede aceptar, incorporar a un nuevo estudiante, por ejemplo en la universidad, sin interesarse de qué manera ha llegado hasta ahí. ¿Cómo ha armado su propio invento, su propia solución para aprender todo lo que ha tenido que aprender para llegar a la universidad? Porque si eso no se hace, si ya no hay este otro, efectivamente como tú decías, este otro que se incluya en el invento que ha creado ese alumno, ese sujeto, no hay posibilidad. Hay un testimonio muy interesante de Birger Selling, no sé si lo conocen, es un adulto con autismo que ha escrito, es profesor universitario y él habla de una crisis extraordinaria que tuvo en el tiempo previo a la entrada en la universidad. Él estudió matemáticas, es profesor matemático en la universidad, pero antes de empezar la carrera, él tuvo un vínculo muy particular con un profesor en el instituto, en la secundaria. Este vínculo fue decisivo para poder sostener su interés por las matemáticas y conducirlo a la universidad, pero él explica el momento decisivo de ese vínculo. Porque él le preguntaba, estaban estudiando los números infinitos, las series infinitas, los conjuntos infinitos. Y Birger Selling no entendía cómo podía ser que se pudiera constituir un conjunto que no fuese cerrado. Un problema lógico fundamental. Esto fue todo un tiempo, él explica de un trabajo con el profesor intentaba explicarle de mil maneras cómo desde la matemática, la lógica, cómo se explica esta paradoja, con dosis de angustia muy importantes que este profesor soportó, lo acompañó en este proceso hasta que un día dice Birger Selling que para él lo fundamental fue la intervención de este profesor cuando le dijo: los conjuntos infinitos son así, se ha establecido en la comunidad matemática, pasamos a otra cosa. Y él recuerda y él usa esta intervención del profesor para explicarles a los alumnos los conjuntos infinitos o conjuntos que es una decisión de la comunidad científica. Entonces, me parece que es un ejemplo muy claro de lo que tú planteas. ¿Qué otro para el sujeto autista para acompañarlo en su proceso de aprendizaje? Gracias, Marlon. Bueno, las otras... Ahora las tomamos, sí. Bueno, entonces seguimos con los de la sala. Sí, y Bueno. después yo recojo algunas cuestiones. Listo. Porque, bueno, hay muchas más en el chat, pero entonces vamos a seguir con los de la sala. Sí. Los que vayan a hablar, es bueno hacer la filita para saber, porque es muy difícil, sin saber los nombres, a quién darle la palabra. Entonces, Carlos, después sigue ella y después. Entonces, los que vayan a hablar. Hola, Iván. Yo quería preguntarte a propósito del otro, ¿qué lugar para los padres? Tomamos dos preguntas y después respondo. Bueno, lo mío no sé si será una pregunta, es también como un comentario alrededor de otro, porque en los espacios pues, escolares, yo fui profesora de escuela, pues muchos alumnos con autismo en mis aulas, y tengo un hijo autista que va a salir ya de la universidad y veo como que la situación frente al otro es igual en la escuela y es igual en la universidad. O sea, hay un asunto frente a ese otro que aloja en la escuela o en la universidad, que a pesar de que uno piensa que un universitario no necesita ese alojamiento, para ellos es imprescindible, y ese papel que juega como el lenguaje tan literal en ellos. Entonces, hablo por ejemplo de mi hijo empezó a estudiar
ingeniería física y por comentarios de los compañeros se retiró de la universidad y se fue a estudiar ciencias políticas. Y él es excelente en matemáticas y le parecía muy difícil toda la elaboración del discurso y de la construcción gramatical frente al discurso político, pero encontró un docente que, sin necesidad de decirle que es autista, porque se muere la vida que uno mencione siquiera la palabra autismo, entonces ese profesor supo alojarlo y mi hijo se convirtió en un seguidor perfecto de ese análisis del discurso y empezó a analizar discursos y le va súper bien en la construcción de discursos. En una clase cualquiera de economía, porque le gustan las matemáticas, se metió a economía y un profesor le dijo: qué desperdicio, Esteban, usted tan inteligente, debería haber estudiado economía y no ciencias políticas. Octavo semestre se quería retirar de ciencias políticas. O sea, tuvo que hacer todo un trabajo frente a eso, frente a las posibilidades que tenía frente. Tocó hablar con el profesor de análisis del discurso para que volviera otra vez y lo metiera en el cuento. Entonces es como el lenguaje en cualquier espacio, o sea, en el espacio de la escuela, en el espacio de la universidad, cómo determina, aloja o desaloja una persona con autismo. Muchas gracias por su testimonio, me parece absolutamente valioso. Por eso me refería a lo delicado que es señalar la falta, bueno, para cualquiera, para cualquier ser humano, pero para un sujeto con autismo, decirle usted no debería estar haciendo esto, debería estar haciendo otra cosa, es señalarle una falta fundamental que puede producir esto, puede producir un desalojo, un desalojo del otro, queda fuera del otro en ese momento. La pregunta sobre el otro para el autista creo que es algo a seguir estudiando, a desarrollar, porque no es nada evidente. Ya lo vemos en los niños más pequeñitos, no me voy a alargar, pero hay que ver en cada caso con qué otro se las ve un sujeto. No es evidente eso. Hay que explorarlo y hay que entenderlo para poder ocupar lo más posible ese lugar de otro que el sujeto necesita para poder avanzar, ¿no? Allí está. Pues, buenas tardes. Mi duda va muy de la mano a lo que decía Marlon, que pues ese conversatorio es una pregunta, ¿verdad? Los autistas aprenden solos, pero en esa pregunta nacen aún más. Y mi pregunta pues nace o emerge de cómo la institución, en este caso la universidad, porque pues claro, estamos hablando de que cada universidad tiene pues su ideología, formar profesionales competentes para esa vida profesional que van a tener. ¿En qué momento entonces, y lo cuento por un caso de autismo que tenemos en Guatemala, es hasta qué punto la institución como universidad puede llegar a tener esa apertura, o tal vez solo por simple miedo de no conocer del autismo, puede llegar a afectar al niño o en este caso ya a la comunidad como tal, y como uno como profesional, como practicante de psicoanálisis, como docente, como pedagogo, puede hacer esa brecha, cómo puede abrir ese espacio para ellos. Eso sería, gracias. Retomo brevemente esta última cuestión y las otras dos que se han planteado, una antes y en el chat. Yo no estoy seguro que la cuestión pase por un saber especial sobre el autismo. Es decir, que no creo que la cuestión para las escuelas o para las universidades sea tener una formación amplia, especializada, profunda sobre la cuestión del autismo. No estoy seguro. Por supuesto que cuanta más formación y más deseo de entender, mejor, pero creo que la cosa no pasa principalmente por ahí. Pasa por la propia sensibilidad del docente
y, por extensión, de la institución, para alojar lo más singular de alguien. Lo digo porque conozco profesionales, maestros, profesores, que no tienen una formación específica sobre el autismo. Es un ideal pensar que un profesor o un maestro tendría que estar formado en las adicciones, en la hiperactividad, en el autismo, en los síndromes de no sé qué. No es posible eso. Pero sí que es fundamental, es clave cuando hay un docente, un maestro que se interesa por la especificidad que hay en ese sujeto, que parte de la pregunta ¿quién es este chico? ¿Quién es esta chica? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no le interesa esto otro? ¿Cómo ha llegado a aprender esto? Y a partir de ahí se produce un encuentro que permite venir al lugar del otro que ese sujeto necesita. Porque si el autismo plantea una dificultad muy importante a lo largo de toda la vida, es que el lugar del otro existe, pero es muy restringido. Y eso complica mucho las cosas porque efectivamente cuando uno sale de la escuela, sale al mundo, a las relaciones sentimentales, relaciones sexuales, a los compañeros, a las amistades, a las parejas, a los trabajos, etcétera, lo que se encuentra es que ese otro es absolutamente diverso. Y todo va a depender de la diversidad con la que se encuentra el sujeto. Entonces, el margen para un autista en relación a su otro es un margen estrechito. Sobre el lugar para los padres, es una gran cuestión esta. Yo diría que, o al menos hablo por mí como psicoanalista, el lugar para los padres en el trabajo con un sujeto con autismo es fundamental. Incluso creo que en general no estamos suficientemente a la altura del lugar que debemos dar al saber de los padres. Pero tampoco estaría en condiciones de decir que los padres que le han tocado a un sujeto son siempre los más adecuados. Porque es verdad que hay encontramos casos que todos los intentos que ha hecho el sujeto por construir algo han sido interrumpidos, molestados o destruidos directamente por el ideal que hay en el otro, en los padres, por ejemplo. Entonces creo que eso es caso por caso, ver de qué manera el saber de los padres va a apoyar el proceso de un sujeto. Porque cuando hablamos del proceso educativo, de aprendizaje, lo que nos encontramos, creo que está implícito en el testimonio de usted, es que los padres se encuentran en el lugar de tener que estar cuando todo falla. Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que poderlo realmente trabajar, hay que ayudar a los padres, hay que colaborar con ellos. Y finalmente la última cuestión de qué pérdida supone identificarse al yo. Bueno, sería ahora extenso entrar en esto, pero en el momento en el que uno asume, digámoslo así rápidamente, en el momento en el que uno se identifica al otro, hay ya una pérdida de algo propio. Es decir, para poder estar aquí juntos en este tiempo, en este lugar, hay que renunciar a muchas de las necesidades o inquietudes que cada uno podría tener, ¿no? Entonces, esa renuncia es a la que en muchos casos de autismos el sujeto no está dispuesto, y lo que está en primer plano es la obtención de la satisfacción inmediata sin cesión. Y ese es todo el trabajo que se encuentra, toda la dificultad que se encuentra en la escuela y que, como decía Lisbeth, en las universidades
van a tener que hacer un trabajo muy importante en cómo dar lugar a esa singularidad propia del sujeto autista. ¿Quieres que leamos otras? Sí. Bueno, hay otra pregunta en la sala. Una, Y dos después más. leemos 2 preguntas del chat, que hay muchas. Pero, Beatriz, y terminamos con unas 2 más, porque estamos... Sí, terminamos con 2 más y ya. Sí, para poder ir hasta la sexta. Bien, buenas tardes. Mi pregunta sobre el rol de la soledad. Me llama mucho la atención que menciones como un segundo momento de la soledad, no solo la soledad radical, sino la soledad necesaria. Me parece que es necesario hablar de ello, porque pues, la idea de la soledad radical es la que nos hace pensar a veces que un autista que intenta hacer lazo, un autista que intenta acercarse, pues ya no lo es más, negamos esa posición. Y pensaba sobre la posibilidad como de incluir un tercer momento de la soledad, como la soledad radical, la soledad necesaria, y pensaba como en una soledad soportable, ¿cierto? Como una soledad que se pueda dialogar, una soledad radical, una soledad necesaria y una soledad en la que se pueda soportar al otro. Porque en esa soledad radical hay un rechazo del otro. En la soledad necesaria, el autista construye un otro, se inventa un otro posible. Y finalmente, incluso con ese otro que se construye, tiene que soportarlo, porque no es, aunque sea ese otro construido, suficientemente o totalmente soportable para él. Entonces, podría decir algo como esas 3 soledades, que creo que es como una trayectoria que se puede ir construyendo. Usted lo dice muy bien. Añadiría simplemente que no es lo mismo para el psicoanálisis la soledad que la solitud. En el momento en que, es decir, no es seguro que un niño autista se sienta solo. No podemos asegurarlo, a no ser que lo diga él y que nos convenza. Cuando hay un progreso en un sujeto, que planteaba esta situación de autismo inicial, un progreso tal que ese sujeto pueda echar de menos al otro, es decir, ante su ausencia se sienta solo, creo que ahí se habrá producido un cambio, un progreso extraordinario, porque la soledad radical, como usted decía, la soledad radical no invita al otro. En cambio, la experiencia de estar solo con otros, ahí sí. Ahí va a haber un momento en el que ese sujeto va a necesitar de algún modo al otro y va a tener que buscar la manera de dirigirse a él. Entonces, le agradezco estas tres declinaciones de la soledad. Vamos a Le dar alcanza entonces para dos, esa comuleta, le alcanza 2 preguntas, la Nuria Andrés, ¿le alcanzas y a la joven? la joven que está aquí con la muleta, no sé si ella puede moverse. No. Parece que sí. Bueno, mira que a mí, cuando nos comentaste el título de esta conferencia, nos decía, nos parece, súper, pero a mí hay una cosa que me inquietó, creo que es parte nuestra, porque creo que no me había preguntado si los autistas aprenden solos, no se me hubiera ocurrido. O sea, porque trabajamos en educación y damos por entendido que están trabajando con un educador y lo aprende con otro. O sea, esa primera pregunta que me causó mucha curiosidad. Casi que cuando estamos en la universidad nos preguntamos cómo sabemos que sabe. O sea, la inquietud más de saber si aprende con otro es cómo sabe que sabe, porque es necesario que cuando salga de ingeniería, de diseño, pues sepamos que sabe, que es el oficio de la universidad y que puede decir a los demás que puede ejercer esa labor, ¿no? Es casi que la responsabilidad de la universidad. Una pregunta pues que se está haciendo, esta es una universidad que se pregunta muchísimo y trabaja mucho en ella. Pero me recordaste a un profesor en esta universidad que no sabía si su estudiante con autismo sabía. Entre otros porque hacía cosas como que estaba en el salón, parecía que escuchaba, pero cuando quería se iba y no, listo, y el profesor no sabía qué hacía con él, ¿no? Pero sentía que
que había que dar espera. Él hizo una cosa muy interesante, que no la hacen todos, él lo hizo, y es decir claramente qué es lo que quiere de sus estudiantes. Al final el producto va a ser esto, van a ser tantas entregas y el producto va a ser esto. Pero en los intermedios, este muchacho se negó a todos los asuntos que tuvieran que ver con que revisaran su cuaderno, porque el maestro revisaba el cuaderno con las guías de antes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el muchacho en las fechas estipuladas entregaba el producto. Listo, este maestro se las arregló y sabía que sabía, y pasó, pero eso no pasaba con las demás materias, ¿no? O sea, esa es una pregunta que me parece a mí también importante hacerla, y por supuesto nos queda la pregunta que no se aprende con nosotros qué lugar vamos a adoptar y cómo hacer que conceda a que el educador esté ahí. Sí, sí. Con ellos, ¿no? Ahí está la chica. Las preguntas, las del chat, pues las dejamos. Bueno, realmente son dos cosas. Uno es un comentario, una duda, y la otra es una pregunta más metodológica. La primera es, mencionaban que como esto de la persona autista, del niño autista, que o sea, lo parte todo desde un poco desde el existencialismo. Digamos que ese malestar ante algo nuevo, ante algo desconocido, que haga dudar como la propia existencia. Sin embargo, eso resuena un poco conmigo, porque en ocasiones, más bien, como esa duda de la existencia pareciera que ese malestar de la persona autista frente a algo desconocido realmente es ese mismo malestar de la incertidumbre. Entonces, sí, se resuena conmigo que no se haya mencionado eso, que más bien, bueno, sí. Y la segunda pregunta, que ya es más metodológica, es porque en este encuentro no hay adultos autistas que también comenten su experiencia acerca del tema de hoy, que pues es si realmente el autista aprende solo o no, y bueno, si trae a colación algunas experiencias de autistas, pero si son muy ajenos, lo más parecido fue el comentario del señor Marlon, pues que menciona como una investigación que hizo con estudiantes universitarios autistas, pero sigue como esa pregunta metodológica, porque no hay aquí los autistas comenten también sus experiencias y sus vivencias. Es cierto lo que usted dice, y forma parte de un cambio en los tiempos. Invitar a los foros de debate a las personas que hablen en primera persona. Yo no sé si hay en esta sala adultos con autismo, lo desconozco, pero es por eso que yo he traído, digamos, mi humilde, digamos, conocimiento de lectura de algunos testimonios de adultos con autismo, los he traído aquí justamente para hacerlos presentes. Porque es verdad, si sostenemos la tesis de que son los sujetos con autismo los que van a poder decir cómo aprenden, entonces tenemos que invitarles a que hablen. Le agradezco que usted haya participado en el debate, en la conversación. Gracias. Ya sí, la última. ¿Y ya? Entonces, digamos, las preguntas del chat las vamos a guardar y se las vamos a pasar a Iván para que él las pueda ver. Sí, muy bien. Porque no vamos a tener tiempo para la próxima actividad, vamos a tener que cerrar. Bueno, verás que ese fue como el tema por el lado del aprendizaje universitario, pero tengo una pregunta más en educación. Verás, tengo en un curso un estudiante con diagnóstico de autismo, entre 4 y 5 años, y me hizo memoria todo lo que comentaste de la inclusión del lenguaje, verás, porque nombra palabras
pero hasta ahora está intentando, tal vez necesitando acercarse y conversar. Entonces, antes solamente, digamos que arrojaba palabras, pues, como que las repetía. Y en este momento en el que las repite, sus palabras separadamente, a veces traía al colegio palabras de su casa, y en su casa decía palabras que escuchaba en el colegio. Se quedaba con una sola palabra, a veces todo un día. Y verás que me ocurrió algo, y un día me dijo, profe. Entonces quedé pues muy como, wow. Y pasó que entendí que los demás me nombraban profe también. Entonces, de alguna manera, pues quedé como muy sorprendida y quedó hasta allí. Pero luego vi que hace como un intento por poner más palabras, ¿ves? Entonces, empecé como a entender esto como una contingencia en la que necesita quebrar algo para introducir otras palabras. Tal vez mías, tal vez de las demás profes, de los mismos compañeros, pero casi que hace el quiebre para que sea necesario ponerse una nueva palabra. Y luego nos empezó a suceder, vemos que con palabras, y luego empezó a suceder con frases. Y la cosa es que ahora ya dice más frases, como Matías quiere clase, Matías quiere tal cosa, antes no. Verás, con esto acontecen dos cosas. Una es que hay un instante en el que esta contingencia, lo que dispusimos con silencio, para que él pudiera poner la palabra, y nos funcionó. Es decir, si quería comer y está afanado porque se le dispongan los alimentos, esperamos. Y él entiende la espera como una forma de poner una palabra. Entre la palabra, pues, por supuesto. Es usar el quiebre que él introduce, usarlo como, transformarlo en silencio. Sí, ahí yo dije, wow, funciona. Pero verás que no me dice el profe ahora. Entonces que aún no me dice. Pero pasa algo muy curioso, y es que parece entender su relación conmigo, ¿sí? Es decir, entiende que soy su maestra, pero no logra decirme profe. Sin embargo, en su casa me nombra constantemente. Entonces, pasa que de hecho yo le digo como, dime profe, o quién soy, o como que intento ponerlo allí, y no, me lleva a clase, o dice, Matías tiene clase, vamos a clase. Y de hecho a veces me lleva para hacer la clase, y solo requiere de mi presencia porque reproduce la clase casi que sola. Sí, o sea, él solito empieza a jugar como si fuera mi clase, solo tengo que estar ahí pues bien, porque pues acontece solo. Y conversamos mucho con la mamá de Matías, y me dice, pero en la casa te nombra mucho. Dice, ay, la profe y juega a hacer una clase, y me nombra un montón. Entonces, se me hace muy curioso, quisiera preguntar, ¿por qué me nombra cuando le hago falta? Cuando no estoy. ¿Le nombra cuando la encuentra en falta? ¿Usted lo ha dicho? Sí, sí. Eso es hablar. Bien, entonces lo dejamos aquí. Sí, cierra. No, pues agradezco a Iván esta excelente conferencia y la excelente conversación, también a todos que han participado. Creo que nos han dejado muchas preguntas abiertas y también muchos aprendizajes. Muchas gracias. Bien.